Bienvenidos a las lecciones de Escuela Sabática 2024, el libro de Marcos. Escuela Sabática para adultos, alumnos y maestros. Tercer trimestre. Lección número 3, controversias. Bosquejo del estudio. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección de Escuela Sabática y déjanos tu comentario de la lección. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos 2, 27 y 28. La controversia es difícil de manejar. Por naturaleza, nos gusta la paz y llevarnos bien con los demás. Sin embargo, a lo largo de los evangelios queda claro que Jesús no se lleva bien con los dirigentes religiosos de su tiempo. ¿Por qué tanta agitación y desacuerdo? La razón es que lo que él enseñaba contrastaba fuertemente con lo que enseñaban los dirigentes religiosos. Esta diferencia aparece ya en el Evangelio de Marcos, cuando éste señala que Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas. Marcos 1:22. Jesús era claro en lo que defendía. Los escribas no. Sus tradiciones socavaban la autoridad de la palabra de Dios, y Jesús les llamó la atención acerca de ello. Por cierto, los mensajes de Jesús no siempre fueron bien recibidos por ciertas personas que ejercían gran influencia en la sociedad de la época. Controversia sobre el perdón. La curación de un paralítico. Lee Marcos 2, 1 al 12. ¿Qué quería el paralítico cuando fue traído ante Jesús, y qué recibió? Cuando Jesús volvió a la casa de Pedro en Capernaum, mucha gente vino a escucharle. Marcos 2, 1 al 2. El discurso de Jesús quedó interrumpido por un paralítico que fue bajado desde el techo por 4 hombres, y todos quedaron en silencio, esperando a ver qué haría Jesús. Marcos 2, 3 al 4. Marcos 2, 5 destaca el hecho de que Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo puede la fe resultar visible? Al igual que el amor, llega a ser visible en virtud de las acciones que motiva, como lo ilustra claramente la persistencia de los amigos. Por tu fe y por tu persistencia alguien puede ser alcanzado por la gracia de Dios. La necesidad obvia del hombre era física. Sin embargo, lo primero que Jesús le dice es, tus pecados te son perdonados. El paralítico quería el perdón. Cuando Jesús perdona sus pecados no dice nada, mas sin embargo los que objetan el acto del perdón son los dirigentes religiosos. Consideran que las palabras de Jesús, tus pecados te son perdonados, son blasfemas, que difaman a Dios y que significan arrogarse prerrogativas que pertenecen solo a Dios. Pero Jesús no solo le perdonó, sino que también lo sanó. Si Jesús puede hacer que el hombre vuelva a caminar por el poder de Dios, su aseveración acerca del perdón de pecados resulta corroborada. Jesús sanó la raíz de su dolencia, Marcos 2:5. El perdón le dio paz a su alma. Para los escribas, esto era blasfemia, algo cierto, si Jesús no fuera Dios. Para demostrar que tenía el poder de dar perdón, Jesús sanó al paralítico, Marcos 2:8 al 11. La gente alabó a Dios por dar a Jesús el poder de perdonar pecados, Marcos 2:12, Mateo 9:8. El paralítico anduvo, pero los escribas quedaron ciegos, incapaces de ver que Jesús podía leer sus mentes, perdonar al pecador, y otorgarle sanidad. Lee Miqueas 6, 6 al 8. ¿Cómo explica este texto lo que está sucediendo entre Jesús y los dirigentes religiosos? El profeta dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Estos dirigentes religiosos habían perdido de vista lo que realmente importaba, la justicia, la misericordia y la conducta humilde ante Dios. Estaban tan obsesionados defendiendo su manera de entender a Dios que no veían la actuación de Dios ante sus propios ojos. Nada indicó que hubieran cambiado de manera de pensar acerca de Jesús, aun cuando les dio sobradas evidencias de que procedía de Dios, no solo al demostrarles que podía leer su mente, sino también sanando al paralítico en presencia de ellos, y de una manera que no podían negar. No hay más ciego que aquel que no quiere ver. ¿Cómo podemos evitar caer en la misma trampa que estos hombres, tan obsesionados por las formas de la religión que perdieron de vista lo que era realmente importante en la religión verdadera, según Santiago 1:27? Controversias sobre la comida. Marcos 2, 13 al 22. Jesús comió en casa del publicano Leví, y se rodeó de muchos como él, Marcos 2, 13 al 15. Los críticos no desperdiciaron la ocasión, Marcos 2, 16. Lee Marcos 2, 13 al 22. ¿Quién era Leví, el hijo de Alfeo, y por qué podría haber surgido alguna objeción a que llegara a ser un discípulo de Jesús? Leví era publicano.
En los días de Jesús los publicanos, o recolectores de impuestos, eran funcionarios que estaban a las órdenes del gobierno local o de Roma. No eran populares entre la población judía en Judea porque a menudo exigían más de lo debido, y se enriquecían a costa de sus compatriotas. El tratado Mishnai Kotorot, un comentario judío acerca de la ley religiosa, dice, si un publicano entra en una casa, todo lo que está dentro de ella, se vuelve inmundo. Por lo tanto, no es sorpresa que los escribas inquirieran en tono de desaprobación, ¿qué es esto, que él come y bebe con publicanos y pecadores? ¿Cómo respondió Jesús esa pregunta? Jesús no rechazó la pregunta, sino que la revirtió, indicando que son los enfermos, no los sanos, quienes necesitan un doctor. Reclamó de esa manera para sí el título de médico espiritual, aquel que puede sanar el alma enferma de pecado. ¿Acaso no debería un doctor ir donde están los enfermos? Solo queda guardar silencio. Esto nos enseña que en vez de alejarnos o repeler a las personas que se encuentran en determinada condición de pecado, es cuando más nos deberíamos acercar para ayudar en el proceso de restauración, es cuando más amor deberíamos demostrar. Marcos 2:18 al 22 inicia un nuevo tema. Se trata de la historia central de estos 5 relatos relacionados con la controversia. Mientras que la sección previa incluyó una fiesta provista por Leví, esta gira en torno a la pregunta de por qué los discípulos de Jesús no ayunan, a diferencia de los de Juan el Bautista y de los fariseos. El único ayuno exigido por la ley mosaica era el día de la expiación. Levítico 16, 29 y 30. Pero también se ayunaba en tiempos de hambruna y durante periodos de guerra u otras crisis. El ayuno también se utilizaba para lamentar calamidades, para apelar a Dios en tiempos de enfermedad y para demostrar devoción religiosa. Jesús responde con una ilustración o parábola, en la que compara su presencia con una fiesta de bodas. Sería inconcebible que en una ocasión tal los invitados ayunaran. Pero Jesús predice un día, el que el novio le sería quitado, en alusión a la cruz. Habría entonces tiempo de sobra para ayunar. Jesús continúa con 2 ilustraciones que subrayan el contraste entre su enseñanza y la de los dirigentes religiosos, la del remiendo de tela nueva en un vestido viejo, y la del vino nuevo en odres viejos. Qué manera interesante de contrastar la enseñanza de Jesús y la de los dirigentes religiosos, ya que muestra cuán corrompidas habían llegado a estar las costumbres de los maestros. Sin embargo, aún la religión verdadera puede convertirse en tinieblas si las personas no son cuidadosas. Jesús les refutó de forma lógica, ¿dónde mejor que aquí encontraré pecadores a los que salvar? Marcos 2:17. Además, los confrontó a que examinasen sus propios sentimientos. Debían aprender a amar, Mateo 9:12 al 13. Controversia sobre el sábado. El Señor del sábado. En Marcos 2:23 y 24, los fariseos acusan a los discípulos de quebrantar el sábado. La tradición judía prohibía 39 formas de trabajo durante el sábado. Estas incluían, según los fariseos, lo que los discípulos habían hecho. Al tomar el grano y quitar su cáscara para comerlo, los discípulos realizaban 3 trabajos prohibidos en sábado: cosechar, trillar y aventar. Marcos 2:23 al 24, Mateo 12:1 al 2. Lee Marcos 2:23 al 28. ¿Cómo contrarresta Jesús la acusación esgrimida por los fariseos? Respuesta de Jesús: ¿no recordáis que David, cuando tuvo hambre, comió del pan de la proposición, del que solo podían comer los sacerdotes? Marcos 2:25 al 26. Jesús responde con la historia de cuando David comió los panes de la proposición, primer libro de Samuel 21, 1 al 6. Los panes de la proposición eran reemplazados durante el sábado. Por lo tanto, el viaje de David pudo bien haber sido una huida de emergencia ese mismo día. Jesús argumenta que si era justificado que David y sus hombres comieran de los panes de la proposición en sábado, entonces estaba justificado que sus discípulos recogieran granos y los comieran en ese día. Jesús indica además que el sábado fue creado para beneficio de la humanidad, no a la inversa, y que el fundamento de tal aseveración es que Él es Señor del sábado. Más tarde, Jesús realizó un trabajo no incluido entre los 39 prohibidos, pero que fue considerado igualmente una transgresión del sábado: sanar al hombre de la mano seca, Marcos 3:1 al 3. Lee Marcos 3:1 al 6. ¿Cómo ilustra esta historia el punto de Jesús de que el sábado fue hecho para la humanidad? Jesús vuelve a tener una controversia acerca del sábado con los dirigentes religiosos. Nota, sin embargo, que la controversia nunca es acerca del sábado en sí. No era si se podía no guardar el sábado o si todavía estaba vigente. Más bien era sobre lo que sí se podía o que no se podía hacer. Respuesta de Jesús fue: ¿es lícito en sábado hacer bien, o hacer mal, salvar una vida, o matar? Marcos 3:4. Los dirigentes religiosos quieren acusar a Jesús si sana en sábado.
Jesús no rehúye la confrontación con ellos. Él establece un contraste entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre salvar la vida y quitarla. La respuesta a su pregunta es obvia: hacer el bien y salvar la vida es mucho más apropiado como actividad sabática. Jesús procede a sanar al hombre, lo que enfurece a sus oponentes, quienes inmediatamente empiezan a planificar su muerte. La ironía de la historia radica en que quienes procuran sorprender a Jesús quebrantando el sábado estaban transgrediendo el sábado, al maquinar su muerte ese mismo día. ¿Qué principios acerca de la observancia del sábado puedes extraer de estas historias, y de los desafíos que enfrentamos en nuestros días para guardarlo? Si a Jesús lo cuestionaron, ¿quién dice que no nos cuestionarán a nosotros? Y es más, algunos han tenido la osadía de decir que los milagros de Jesús realizados en sábado, comer en sábado, entre otras actividades, indican supuestamente que Jesús no guardaba el sábado. Jesús dejó claro que hacer el bien es lícito. No dijo es lícito trabajar en sábado. No hay que ser pastor para entender el relato. Preguntas controvertidas acerca de Jesús, Historia Sándwich parte 1. ¿Con qué poder hace milagros? Marcos 3:20 al 35. Marcos comienza un relato sobre la familia de Jesús, pero lo interrumpe para narrar una controversia con los fariseos. Posteriormente, retomará la primera historia sobre la familia de Jesús. Este patrón es usado por Marcos en diversas ocasiones para unir dos historias similares, destacando la central como la más importante. La historia interior, el contenido del sándwich, es la de los escribas procedentes de Jerusalén que acusan a Jesús de ser cómplice del diablo. Nuestro estudio de hoy se centra en la historia interior, que se encuentra en Marcos 3:20 al 35. 1. Marcos 3:20 al 21. La familia de Jesús le busca. 2. Marcos 3:22 al 30. Acusación de los fariseos. 3. Marcos 3:31 al 35. La familia de Jesús le busca. En este caso, la historia importante es la acusación de los escribas en cuanto a qué poder era el que permitía a Jesús expulsar demonios, Marcos 3:22. En Marcos 3:22, los escribas presentan la acusación de que el poder sanador de Jesús proviene del diablo. Jesús responde primero con una pregunta general: ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? No tiene sentido que Satanás obre en contra de sí mismo. Jesús procede luego a hablar de la división dentro de un reino, de una casa y de Satanás mismo, mostrando cuán absurda sería una división tal con miras al éxito. Pero, luego, el Señor cambia súbitamente de ilustración, y habla de atar a un hombre fuerte a fin de saquear su casa. En este último ejemplo, Jesús es el ladrón que entra en la casa de Satanás y quien ata al príncipe de las tinieblas para poner en libertad a sus cautivos. Nuevamente, Jesús usa una parábola para demostrar lo absurdo de las acusaciones en su contra, Marcos 3:23 al 27. Jesús entra en casa del hombre fuerte, Satanás, lo ata, y así puede saquear sus bienes, liberar a los endemoniados. Lee Marcos 3:28 al 30. ¿En qué consiste el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que consiste en el peligro de atribuir al diablo la obra del Espíritu Santo. Marcos 3:28 al 30. Pon atención a Marcos 3:30, la razón por la que Jesús hace la declaración de los versículos 28 y 29 es que los escribas dicen que él tiene un espíritu inmundo cuando, en realidad, tiene al Espíritu Santo. Si llamas a la obra del Espíritu Santo la obra del diablo, no escucharás al Espíritu Santo, por lo tanto nadie en su sano juicio quiere ser guiado por el diablo. Siendo así, ¿quién me va a convencer de pecado, de justicia y de juicio? Si quien puede hacer eso es el Espíritu Santo, y si yo le atribuyo su obra al diablo, lamentablemente estoy perdido. ¿Por qué el hecho de temer haber cometido el pecado imperdonable es en sí una evidencia de que no se lo ha cometido? ¿Está loco Jesús? Historia Sándwich parte 2. ¿Qué hizo pensar a la familia de Jesús que éste se había vuelto loco? Marcos 3:20 al 21. Una acusación de inestabilidad mental es algo muy serio. Lo típico es que esto surja de experiencias en las que una persona se convierte en una amenaza para su propia seguridad o la de otros. La familia de Jesús sintió que ese era su caso, pues estaba tan ocupado que ni siquiera se detenía para alimentarse. Decidieron entonces hacerse cargo de él, y ese es el punto en el que la historia exterior de la estructura narrativa en forma de sándwich es interrumpida por la historia interior acerca de los escribas que acusaban a Jesús de complicidad con el diablo. Existe un extraño paralelismo entre la historia exterior y la interior de esta narración sándwich. La familia misma de Jesús parece tener una opinión de él semejante a la de los escribas. Mientras la familia dice que está loco, los escribas dicen que es aliado del diablo. ¿No te suena familiar?
A veces nuestra familia puede y llega a pensar que estamos locos porque hemos tomado muy en serio los asuntos espirituales. El cambio en nuestra vida es tan marcado, que llegan a pensar que estamos locos. Cuando ven que hemos pasado de un estado de miseria, en el pecado, a un estado de pureza y santidad. Tal vez reaccionan así porque no entienden la obra que precisamente el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Tras un breve paréntesis, Marcos reanuda el relato presentando a los parientes que buscaban a Jesús, su madre y sus hermanos, Marcos 3:31. Lee Marcos 3:31 al 35. ¿Qué quiere la familia de Jesús y cómo responde él? La familia quería ver a Jesús. Sin embargo, él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Esta escena puede parecer extraña. Si tu madre u otros miembros de tu familia vienen a verte, ¿no deberías reunirte con ellos? El problema es que la familia de Jesús no estaba entonces a tono con la voluntad de Dios. Jesús reconoció ese hecho y en este pasaje redefine el concepto de familia. Quienes hacen la voluntad de Dios son sus hermanos, sus hermanas y su madre. Él es el Hijo de Dios, y quienes se alinean con la voluntad de Dios llegan a ser su familia. Los dos relatos juntos de esta historia sándwich de Marcos contienen una profunda ironía. En la historia interior, Jesús dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. A primera vista parece que, en la historia exterior, la propia casa o familia de Jesús está dividida en contra de sí misma. Pero Jesús resuelve esta situación compleja redefiniendo el concepto de familia. Su verdadera familia está constituida por quienes hacen la voluntad de Dios junto con Él, Lucas 12:53 y 14:26. A lo largo de la historia, muchos cristianos se han visto separados de sus familiares. Por sus creencias, por su fe, etc. Esa es, sin duda, una situación difícil. Este pasaje de Marcos muestra que Jesús pasó por esa misma experiencia. Él entiende lo que eso significa, y puede consolar a quienes están sufriendo por esa dolorosa incomunicación. ¿Cómo puede tu iglesia local llegar a ser familia para quienes, tal vez, su familia inmediata los ha rechazado a causa de su fe? Dios te bendiga.